La democracia en peligro por culpa del PRIAN. La democracia mexicana es meramente concursal. Los partidos compiten entre sí por los votos cada 3 años y al electorado no le vuelven a decir ni los buenos días hasta que se convoca a nuevas elecciones. En el derredor del torneo electoral no existe democracia. No la hay en escuelas, sindicatos y partidos, como tampoco en las organizaciones sociales, incluyendo las empresariales. Existe un mar de antidemocracias. El alto grado de politización popular al que ha llegado México no tuvo de crisol la lucha social y menos la educación, sino una sublevación contra esa consistente combinación de Estado corrupto y programa neoliberal. Fue un proceso que duró 30 años. Medios de comunicación, grupos de intelectuales conservadores y oposiciones unidas han presentado la tesis de que la democracia está en peligro, por lo que para salvarla habría que combatir al presidente de la República y a la Cuarta Transformación. La mayor parte de esos nuevos críticos no han dicho que las libertades estén en peligro. Por más obcecación, no podrían hablar de ese tema, porque bajo el actual gobierno tenemos el más amplio espacio que haya existido hasta ahora para el ejercicio de las libertades. Valga un solo ejemplo. Al eliminarse el chayote, se potenció la libertad de prensa. No obstante, el Partido Revolucionario Institucional va lejos. Tiene en circulación un spot de televisión donde aparece un gran mazo con el logotipo tricolor del PRI, destruyendo por completo un tabique que dice Morena. El locutor convoca a no permitir que este partido siga colapsándolo todo. El lenguaje violento suele aparecer como una de las formas de la libertad de difusión de las ideas. El problema es la predecible respuesta de los televidentes. En realidad, el mazo que destruye a Morena con el logotipo tricolor es una manera de presentar al PRI como el más duro dentro de la coalición opositora y disputar de tal forma votos con el PAN, su aliado. Sin embargo, nadie que no sea adversario de Morena hará caso de ese mensaje. Nadie sabrá tampoco cuál es la propuesta legislativa del PRI. La coalición opositora en conjunto no incrementará sus votos, si acaso podría disminuirlos debido al tono tan violento. El PRI ya cayó en la ofuscación. Y para muestra, el tuit de Alejandro Moreno, desde @AlitoMorenoC, en el que dice: es momento de unirnos para defender a México de la destrucción de Morena. Aunque a ellos y a sus aliados les incomode, debemos decirlo como es. Morena es una desgracia para México. Morena destruye. Finaliza su mensaje. De cualquier forma, la tesis opositora pretende basarse en la idea de que el Ejecutivo debe ser débil o al menos menos fuerte. Se identifica a la democracia con la desaveniencia entre el Congreso y el presidente. Sin embargo, el sistema democrático opera justamente al revés. Si hay un mandato popular mayoritario, ese debe expresarse en los dos poderes políticos de la República. De lo contrario, habría una disonancia, es decir, el sistema democrático concursal caería en contradicción. Para esos opositores, la democracia se debería entender como separación política entre el programa del Ejecutivo y el del Legislativo. Pero esa no es la democracia. Si mediante el voto popular el presidente de la República pierde la mayoría en el Congreso, se produce un mandato y así debe expresarse, pero eso no es un objetivo de la democracia, sino de los opositores. A la mitad del periodo sexenal, justamente, en el que nos encontramos. La falsa identificación entre democracia y ausencia de un soporte legislativo del gobierno es una tesis que solo busca engañar al electorado. En otras palabras, para que subsista la democracia concursal como la que tenemos en México, no es indispensable que haya un Congreso hostil a la línea del presidente, o como se le llama en Estados Unidos, un gobierno dividido. El punto es que durante los siguientes años el programa de la 4T tendría más éxito en tanto contara con mayoría en la Cámara de Diputados. La pregunta es, entonces, ¿la mayoría electoral querrá volver a una situación parecida a la de antes?
Por otro lado, la vieja imagen de los diputados levantadedos que perduró durante los largos años del régimen priista no puede ser actualizada, ya que no existe partido de Estado. La actual identificación programática entre el Ejecutivo y el Legislativo se produjo antes de las elecciones de 2018. Por lo demás, se han expedido más decretos de ley iniciados en las cámaras que aquellos enviados originalmente por López Obrador, sin que éste haya regresado uno solo de aquellos. Este fenómeno no tiene nada que ver con el viejo presidencialismo priista y su caricaturesco intento de reproducción panista. Salvo un par de excepciones, las negociaciones principales en el Congreso no se han dado entre Morena y las oposiciones, sino dentro de la misma 4T, la cual comprende gobierno y cámaras. Esto ha sido así porque los partidos que ahora ya se han unido para las elecciones, PRI y PAN, se van a fondo en contra de todo proyecto relevante y siempre proponen modificaciones, pero en un sentido absolutamente contrario. Con ese método no hay lugar para las negociaciones. No es la incipiente democracia formalista mexicana la que está en peligro. Lo que se decide en las elecciones de junio de este año es el impulso del nuevo programa político y social en curso o la creación de un muro legislativo tendiente a defender y reponer lo viejo. Las cerradas oposiciones políticas, mediáticas e intelectuales han puesto todas las cosas en blanco y negro, aunque en la realidad social cotidiana no sea así. Los grises se han ocultado, al menos por lo pronto. Lo que en realidad se actualiza es la larga lucha de la izquierda contra el neoliberalismo y la corrupción. Nunca en la historia un presidente de la República ha sido tan insultado por tantos sin la menor represalia contra los soeces. Nunca tampoco se han producido tantas noticias falsas contra el gobierno sin que sus emisiones hayan tenido que sufrir algún desquite. Lo que tenemos hoy es debate como nunca. ¿No se ha dicho siempre, en todas partes, que el debate es un instrumento de la democracia? Nos preguntamos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Mientras México colapsa, los oportunistas y corruptos de Morena solo quieren mantener el poder. No entiende la importancia de apoyar a los estudiantes. No quiere impulsar a los deportistas que nos representan con esfuerzo. Para ellos, la investigación y la ciencia es una pérdida de tiempo. Y proteger el arte no les interesa. No permitas que sigan colapsándolo todo. Morena es una desgracia para México. Vota PRI. Los de la mafia de la corrupción no quieren que siga la cuarta transformación. Quieren regresar a los viejos vicios y a la vieja forma de hacer política en la que respondían a unos cuantos intereses para enriquecerse a costa del pueblo. No les gusta que ahora sí se combate la corrupción y que gracias a la austeridad republicana los recursos alcanzan para más. Pretenden impedir que este gobierno siga construyendo un México más digno y justo para las y los trabajadores, para los jóvenes, para los campesinos, para las mujeres, para los adultos mayores, para los pueblos indígenas y para quienes otros gobiernos abandonaron durante décadas. Porque eso es lo que ha estado haciendo Morena desde el 2018, cuando más de 30 millones de mexicanos y mexicanas decidieron por el cambio verdadero. En el México de la Cuarta Transformación, más de 11 millones de jóvenes reciben un apoyo para continuar con sus estudios. Ahora, más de 8 millones de adultos mayores reciben una pensión y el acceso a la salud y los programas sociales se volvieron derechos constitucionales. Fue gracias a la mayoría de Morena que se terminó con la mal llamada reforma educativa que criminalizaba a los maestros. Fue gracias a nuestro movimiento que terminamos con la figura del presidente intocable y puede ser removido de su cargo, que se prohibió la condonación de impuestos para unos cuantos y que por primera vez en la historia el presidente puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Gracias a la Cuarta Transformación, el salario casi se duplicó en 2 años y gracias a que somos mayoría, los salarios siempre van a crecer. Por eso están enojados los del PRIAN, porque no quieren que se gobierne con honestidad y les molesta que los recursos se vayan a quienes más lo necesitan. Acabamos con su robadera. Este 6 de junio, vamos por un voto masivo por Morena para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. México ha vivido
una larga tradición de fraudes electorales y en muchas ocasiones, algunos consejeros del INE han sido sus cómplices. En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Heriberto Zavala, director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRIAN publicaron un documento para avalar el fraude, y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE y uno de los que hoy quieren silenciar al presidente. En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex. Y a través de esa banca, también intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares para promocionar a Peña Nieto. Nuevamente el IFE minimizó el caso y no revocó ninguna candidatura. También se hizo de la vista gorda con el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht y OHL, que se usó para financiar las campañas de Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Este 2021, el INE favorece otra vez a la mafia de la corrupción. Quieren evitar que Morena tenga la mayoría en el Congreso y que la cuarta transformación llegue a todo el país. Eliminaron algunas de nuestras candidaturas con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuestra democracia, quitando el derecho al pueblo de elegir quién quiere que lo represente. En Morena, vamos a seguir luchando para defender la democracia y la esperanza de México. De manera pacífica y con el apoyo del pueblo, vamos a salir adelante. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.